no se hacía cargo de la situación. Él, en lugar de decir, ¿qué era lo que esperaba la sociedad? Se va a Caballo, pongo esto, tomo 3, 4 medidas. Bueno, acumulaba y enfrentaba la crisis. No estaba para hacerse el guapo. Y de la Rúa, en esa época no tenía ni un centímetro de espalda para bancar ninguna crisis. No era que caminar por la calle y me aplaudían, ¿eh? Es decir, o nada, o alguno se acercaba y alguno puteaba. Era así, porque había mucho enojo. Y tuvimos que girar a hacer un gobierno donde entregara comida, porque si no la gente se caía del mapa y no comía. Fue muy, muy doloroso, porque también había sido nuestro gobierno. Aníbal, buen día. Buen Eh, día. Quería iniciar esta conversación preguntándote, digamos, como cierto desvelo que tengo sobre si hubo un inicio de la crisis de 2001, vos sentís, si quizás la renuncia de Chacho Álvarez, un poco, o ya venía y no se pudo, venía del gobierno de Menem y no se pudo enderezar absolutamente nada. ¿Cómo veías un poco en ese momento? Yo creo que la renuncia de Chacho Álvarez acentuó la crisis política, no la parte económica, pero sí la crisis política significó una espiral de debilidad, espiral descendente en cuanto a la debilidad del gobierno de la Rúa, que incluso subestimó esa renuncia. O sea, el gobierno de la Rúa podría haberla evitado. Podría haberla evitado porque era un planteo político del líder, del socio líder fundamental y que había motivado a millones de almas votar la opción de la Rúa, que no era la que nos gustaba, era el sector más conservador del radicalismo, pero bueno, el radicalismo había decidido eso y, y ellos dijeron, bueno, si renuncia esto va a tener un costo político para Chacho Álvarez. En eso no se equivocaron, efectivamente tuvo un costo político. Pero lo que no, esa era la mitad. La otra mitad era el costo político que iba a tener para ellos. Eso no lo calcularon. Entonces dijeron, que está bien, si quiere renunciar, que renuncie, va a ser un costo político para él. Bien, eso sí. Ahora también va a ser un costo político para el gobierno, eso no lo evaluaron. Y el gobierno a partir de ahí empezó en una crisis descendente de debilidad política que, frente a la magnitud de los problemas económicos, estalló. Es decir, eh, creo que iba a ser inevitable el estallido económico y social, si se quiere, pero una cosa era con un gobierno fuerte, digamos, unido aún en esas dificultades, obviamente esto es un pensamiento, porque contrafáctico, digamos, ¿no? Ahora, distinto es cuando viene todo un proceso de crisis económica que desemboca en una crisis social tremenda y hay un gobierno ya debilitado hace tiempo con la crisis de él, con la renuncia de quien era el principal socio político, que era Chacho Álvarez. Esto es lo que yo pienso, o sea, creo que la crisis era inevitable porque esto era una consecuencia de lo que fue la política económica, la convertibilidad, etcétera, pero un gobierno sólido, con estrategia, unido, hubiera sido seguramente otra cosa. En cambio, se cayó como un castillo de naipes el gobierno de la Rúa, Y ya a débil. partir de ahí que ustedes, digamos, ya sentías que había imposibilidad, digamos, desde el punto de vista incluso de operar un día a día del gobierno, porque siguieron habiendo ministros de, digamos, de lo que era el frente del Frepaso. De hecho, sí, el mismo Chacho no es que dio el portazo y se fue y nada más, como No, que no, no. Chacho no fue que dijo se retira el frepaso del gobierno, no dijo eso. uh-huh. Eh, pero no era necesario decirlo porque ya no era lo mismo. Chacho era el líder político de todo lo que es el frepaso. No había nadie que se acercara a su liderazgo político. En mi caso era otra situación, porque yo era electo, no era alguien designado por decreto del presidente de la Rúa. Yo era electo había sido elegido por la ciudad de Por el Buenos voto, Aires, con lo obviamente. cual yo no tenía ese punto de crisis de continuar o no continuar. Yo iba a continuar porque era, en definitiva, cumplir con el mandato popular. Distinto es otros funcionarios, pero que sí,
digamos, frente a la renuncia de Chacho ya el gobierno era débil, se produjo después, por eso digo, un proceso de deterioro, y hubiera o no hubiera funcionarios del Frepaso allí, no iba a alterar mucho la cosa, no estaba Chacho, que era el que solidificaba eso, tanto hacia adentro del Frepaso como respecto de la alianza o del radicalismo en el gobierno. Vos le habías ganado la elección en 2000, ¿no? En 99. No me acuerdo por qué. ¿No fue en la misma elección de la Rúa y No, la no, de yo gané 2 veces la ciudad de Buenos Aires y las 2 veces la gané solito. ¿Qué quiero decir solito? Sin ninguna elección presidencial arriba que me arrastrara la boleta. Es Ah, decir, no sé por eh, qué, se- 99. la elección mía primera, la que le gano a Cavallo Vélez, eh, La ya se famosa, a mí no me había... van a correr con la vaina. No, se dio, tampoco me voy a agrandar que yo dije, va, voy solo, no, 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 se dio la coyuntura así y lo que quiero decir es que efectivamente, tanto como cuando le gané a Cavallo como cuando le gané a Macri, el que estaba arriba de la boleta era Ibarra, no había nadie más arriba, Ok. ni ningún candidato a presidente. Y yo gano a Cavallo Vélez, les gano en primera vuelta. Yo siempre digo que fue más o menos el porcentaje, pero hay por décimas de lo que fue Cámpora en el 73. Es decir, no llegué al 50, eran 49, y pico y pico. Es más, Cavallo durante 2 días dijo, vamos a la segunda vuelta. Este, y después se bajó porque, digamos, ya 49, que fue lo mismo que pasó, bueno, vuelvo a repetir, en términos numéricos, no de contexto Sí, sí. político ni nada por el estilo, era una presidencial, cuando fue la elección de Cámpora en el 73. Ujú. Pero bueno, y ya vos, digamos, como jefe de gobierno, frente a este escenario, a una cuadra y media de tu lugar de trabajo, se desenvolvía todo este despelote. ¿Cómo te encontraba vos ya sin Chacho como interlocutor, por lo menos en actividad como vicepresidente y con un gobierno? ¿Qué percibías vos? Esta lectura Sí, que me haces hoy, que yo, me yo, decís debilitamiento político, ¿lo sí, percibiste? yo percibí ese debilitamiento político. eh, eh, yo de alguna forma me refugié, no digo políticamente, o tal vez sí, pero de gestión en la ciudad de Buenos Aires. Ya no lo sentía como mi gobierno, vamos a decir. Más allá de que no había habido una ruptura de todo el frepaso, pero fuera Chacho, era otra cosa. Es decir, era tal la potencia política, yo creo que era de esos dirigentes que marcaba una distancia sideral con aquellos, digamos, todos estábamos pensando acá a 10 metros y él ya estaba a 500 metros elaborando estrategias. Entonces esto impactó hacia adentro, necesariamente, yo percibí obviamente esa debilidad y lo veía un De la Rúa totalmente eh, carente de capacidad de afrontar esa crisis. Es decir, no veía, más allá de que después le pudiera salir bien o mal, no veía a uno que se sube arriba del potro e intenta domarlo, o que toma decisiones, que uno se siente, bueno, por lo menos eh, está tratando de sortear la crisis con política, no, era... Todavía, igual todavía era muy fuerte Alfonsín en ese tiempo dentro del radicalismo también, y cómo era ese vínculo, ¿le llegaba a Alfonsín, a De la Rúa? ¿Tenían interlocutores por fuera del, Yo, digamos, cómo no, jugaba eso no lo Colombo? sé, ¿eh? No, no, No lo no te sé, eh, eso no lo sé. Yo siempre tuve muy buena relación política con Alfonsín. La verdad que desde lo personal y lo político siempre sentí cercanía, pero en ese momento no sé, desconozco cuáles eran los vínculos o, o las referencias políticas que había entre él y el propio de la Rúa o el de la Ruismo. Ujú. Eh, eh, la verdad que yo diría que el dirigente dentro del gobierno eh, que más sostén le daba a De la Rúa era Colombo, es decir, el tipo más político, si se quiere, que bueno, hizo lo imposible para tratar de sortear la crisis, lo que tendría que haber hecho De la Rúa, en definitiva, y no fue posible y se cayó solo, digamos, este, encima de la peor manera, ¿no? Con la Ujú. represión. La verdad que Sí, fueron claro. jornadas tristemente políticas y humanas, ¿no?
volviendo un segundito hacia atrás a la figura esto que decís de Chacho, de que tenía como una mirada estratégica sobre el tiempo, no en lo Sí, cotidiano, sino que se empezó a ver en los 90, digo, ¿no? Cuando sí. Chacho y el grupo del peronismo, la convención constituyente, que vos también fuiste convencional, ahí las Sí, sí, piezas a, para a mí todo me ese había momento, ¿no? convocado Chacho en el 91, en definitiva, allí para que fui candidato a concejal, que era El viejo candidato a Consejo diputado. Liberante, claro. Sí, 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 concejal. Por eso, tan viejo era que era Consejo Liberante, no era legislatura. Que iba candidata a diputada Graciela Fernández Meijide por Capital y yo candidato a concejal, y sacamos 3 puntos y pico que me alcanzó a mí para ser concejal, a ella no para ser diputada. Pero bueno, era la aparición después del Grupo de los Ocho, la aparición electoral, es decir, con algo se sacó, y a partir de ahí fue un crecimiento Increíble. impresionante. Impresionante. Hay no sé, a ver qué puedes decir sobre esto. Hay como, no es un mito, pero a partir del fracaso, digamos, tanto de la primera etapa de la economía con Machinea como ministro, luego lo de López Murphy, esos 15 días que llega, empieza a aparecer el fantasma de Cavallo, que sonaba como que venía, volvía, porque era el padre de la convertibilidad, había que salvar esa convertibilidad y tal. Y lo que, incluso en algunos libros, lo que se habla es que el mismo Chacho era el impulsor de la entrada de Cavallo al gobierno y él volver como jefe de gabinete. ¿Algo de esto No, no, yo estuve en esas reuniones. eh, Chacho veía que el gobierno, o sea, Chacho cuando hizo la alianza, asumió el rol de socio político de un sector del radicalismo que él no quería, sabía que era el conservador, o sea, él estaba mucho más próximo a todo lo que era el alfonsinismo antes que al conservadurismo radical expresado por De la Rúa. Pero asumió ese rol. Bueno, a ver, es lo que hay, para decirlo así en términos sí, y a la cotidianos. vez, perdón, digo, de la Rúa, el antecedente era que tenía como una imagen de jefe de gobierno y Sí, pero él igual lo tenía claro, que más allá de la imagen, que yo, bueno, es algo que puso el radicalismo, no era una cuestión nuestra, perdimos, fue listo. y la gente lo Ahora, quería. sí, 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 bueno, lo votó, no entusiasmaba de la Rúa, a No, nosotros no, por menos, supuesto. pero bueno, así era. Bueno, yo creo que Chacho era el mejor defensor de un gobierno que él sabía que no estaba o no lo dirigía la gente que a él más le gustaba en términos políticos, pero fue el mejor defensor del gobierno, por eso también entró en una fuerte crisis después de la renuncia. Ahora, cuando se dio la crisis esta de la vuelta de Cavallo, él no es que proponía que viniera Caballo, no, y ni tampoco quería ser jefe de gabinete, ¿eh? Algunos de los nuestros dijeron, bueno, a ver, apoyemos la vuelta de Caballo y que vos seas jefe de gabinete, como diciendo que se subordine a... y Chacho dijo que no, de ninguna manera. Que decidan ellos, nosotros no vamos a romper porque lo elijan a Caballo, y era tal vez una visión de que si no, que creo errada, que si no estaba a caballo, esto, digamos, no duraba una semana, porque era el que había generado la convertibilidad. Bien, pero no es que lo propusiera ni que lo quisiera ni que lo fuera a buscar de ninguna manera, y no quiso nunca, cuando a alguien se le ocurrió que él fuera jefe de gabinete, como para compensarlo, eso de caballo que proponía el radicalismo, él dijo, no, de ninguna manera. Es decir, es Vos como diciendo, podías, está bien, acompañamos, pero no nos vamos a involucrar como que nosotros somos los padres de la criatura o avalamos esto como la mejor solución. Puso vos distancia podías, porque enseguida. perdón, es llamativo que en tu tarea como jefe de gobierno en Sí. ese lapso, en esa primer 2000-2001, no emitiste bono de deuda, digo, la ciudad de Buenos Aires como que parecía que todavía transitaba caminos de cierta normalidad, digo, se inauguraron creo que en ese momento algunas extensiones de la red de subterráneo, digo, había algo que pasaba frente al quilombo que era las Sí, movilizaciones sociales, los mirá, piquetes, digamos, yo, con qué yo guita fui, sería que hacías eso. no, yo tuve, y no solo el primer gobierno, sino el segundo, una decisión de tener ordenada la economía de la ciudad. Es decir, eh, en obra pública fundamentalmente me involucré con los subtes, que eran caros, pero que yo sabía que era
transformador para una ciudad. Y después no sobredimensioné, digamos, el aparato del Estado. Es más, cuando me ofrecían nuevas estructuras, yo no aceptaba, salvo que fueran estrictamente necesarias, o que yo considerara que fueran estrictamente necesarias. Limitaba mucho los viajes al exterior. O sea, era como diciendo, a ver, no podemos despilfarrar y no estamos como para tirar manteca al techo. Más allá de que algunos viajes podían ser también justificados, pero bueno, era así, yo fui muy cuidadoso. No emití, yo no solo en el primer mandato, ni en el primero ni el segundo con la crisis, emití un solo dólar de deuda, de bono, de lo que fuere, uno solo. Y no solo eso, sino que además generé un fondo, porque yo tuve que pagar deuda, que venía de antes, si no, no descalifico, por ahí era deuda necesaria, pero lo que digo es que cuando vino la crisis 2001, que digamos, no había un peso para nada, que apenas nos alcanzaba para sostener educación, salud y pagar los sueldos, eh, yo dije, cuando empezamos a arrancar, hay que generar un fondo para poder pagar la deuda en el 2007. Entonces generamos un fondo con dólares, euros, etc. O sea que hasta tuvimos ahorros. Es decir, yo goberné siempre con equilibrio fiscal, hasta con superávit nominal, digamos. Nunca, por eso no emití deuda, no tenía que financiar ningún déficit. Entonces era una ciudad ordenada económicamente y la verdad que en la crisis, después del 2001, en el 2002, estuvimos a punto de emitir bonos como, o cuasimoneda, para decirlo así. Es más, estratégicamente lo diseñamos, le pusimos nombre, todo, lo hicimos difundir, y como el gobierno nacional no quería que otros distritos, y menos la Ciudad de Buenos Aires, emitieran, me ofrecieron redescuentos del Banco Central, etcétera, y entonces capeamos la situación. ¿Cómo se iba a llamar nuestra moneda de la de los porteños? ¿Te acordás? El bono tango creo que era, El creo, ¿eh? bono. Ok. Creo que era el bono tango. Pero nosotros, yo dije, difundámoslo, era con la imagen de Alicia Modo de Justo, si mal no Ajá. recuerdo, y salió en un par, y entonces ahí me llamaron del gobierno nacional, y yo dije, mire, no tengo para pagarlo. Bueno, me dieron redescuento del Banco Central, pasamos esa situación de crisis y después ya empezamos a recuperar. Por eso, ni siquiera emitimos no solo dólares que en ese momento no nos hubieran dado, porque la Argentina estaba en quebrada, sino que internamente no emití cuasimoneda. Ni Sí. antes deuda, o sea, yo puedo decir, estuve los dos mandatos y la ciudad, bajo mi gobierno, no emitió un solo dólar de deuda. El único crédito que tomamos fue del Banco Mundial una tasa para países de en vía de desarrollo, que creo que era el 1%, nada, para hacer la obra del Maldonado frente a las inundaciones. Eso sí, lo conseguí y gracias a eso se hizo la obra. Por eso llegó Macri y encontró la obra licitada, financiada, todo lo que tenía que hacer, apretar un botón y se hizo. Pero eso fue lo único en mi mandato para una obra concreta. O sea, ese dinero a tasa cero, para decirlo así, está ahí adentro, no era como ahora que es endeudamiento y no se sabe dónde va la plata, ¿no? ¿Sentías, promediando el 2001, que lo que iba luego a pasar en diciembre, lo percibías? Que a No, partir de los superpoderes que se le dieron a bueno, Cavallo, el megacanje que no funcionó, o sea, todo lo que iba sucediendo indicaba que la crisis se profundizaba y no, sobre esto una mirada de, bueno, hacia el final, otra cosa. Pero no, no, yo en la crisis se veía venir y la debilidad política y los superpoderes, todo eso formaba parte de lo mismo, no lo que ocurrió. Eso, la verdad, si, no voy a decir así, yo sabía, no. La magnitud de lo que ocurrió no la previmos. Sí, cuando de la Rúa sale y banca a Cavallo frente a las crisis, etcétera, estado de sitio y qué sé yo, dije, de esta no hay vuelta, porque en lugar de hacerse cargo de la crisis, redobló la apuesta, y para redoblar la apuesta tenés que tener espalda, y de la Rúa en esa época no tenía ni un centímetro de espalda para bancar ninguna crisis. Entonces, pero esto estamos ya hablando en las inmediaciones sí, sí, en el final. final. Ya había arrancado el famoso que se vayan todos, ¿no? Un poco en la Sí. calle era esta situación. ¿Cómo te afectaba eso a vos? ¿Te llegaba? ¿Podías estar en la Y calle? ¿La gente te puteaba? ¿Cómo te trataba? no, a ver, yo siempre anduve
siempre como jefe de gobierno tuve una vida con cables a tierra. Y cuando digo cables a tierra, voy a decir, yo iba al supermercado cada 15 días y compraba con el carrito del supermercado. No quiero decir a qué supermercado iba, porque, pero sigue estando, francés, bueno, que estaba acá cerca de casa. O sea, iba y jugaba al fútbol con mis compañeros de toda la vida, eh, los, los sábados al fútbol, iba a la cancha. O sea, yo hacía una vida. Obviamente en esos momentos uno sentía que había una... No era que caminar por la calle y me aplaudían, ¿eh? Es decir, o nada, o alguno se acercaba y alguno puteaba. Era así, porque había mucho enojo. A ver, yo lo entendía, pero no por eso yo me encerré, ni mucho menos. Este, eh, y bueno, digamos, después me tuve que hacer cargo de una situación porque yo planifiqué un montón de obras, etcétera, en el primer gobierno, la campaña, y tuvimos que girar a hacer un gobierno donde entregara comida porque si no la gente se caía del mapa y no comía. Entonces, nosotros abrimos las escuelas aún en vacaciones de invierno para que los chicos fueran y comieran, porque tenían que comer. Creamos los primeros paradores para gente en la calle, y en eso el gobierno nos ayudó porque nos dio infraestructura para uno, el otro era nuestro. Generamos eso para que la gente en la calle por lo menos pudiera ir a dormir a la noche y no durmiera en la calle. O sea, hubo que atender un gobierno Me suena para todo la tan crisis. actual. Todo lo que ¿Eh? estás contando me parece como que si estuvieras hablando del 2021 también, algo de esto, ¿no? Bueno, es Con que lo cual vos hay sabés, algo que no bueno, cambió. sabés que yo pienso algo y a veces lo digo y salvando las distancias, ¿eh? Porque siempre los contextos son diferentes. Pero yo creo que a Alberto Fernández le pasó algo parecido en ese sentido, que es, él llegó al gobierno con una imagen de desarrollo, producción, objetivo, tal, y le vino la pandemia. Obviamente venía con una crisis fuerte, pero tuvo que girar y sostener la salud y los ejes fueron otros. Bien, a mí me pasó más o menos, salvando las distancias, vuelvo a decir, yo venía con objetivos, vino la crisis 2001-2002 y fue un gobierno dedicado a lo social, fue otra cosa. Entonces, eh, digo, hay puntos en común para uno hacer referencia al 2000, 2021, 2020, 2021, ¿no? Mencionaste ya sobre el final de, digamos, de diciembre de 2001. Hay una reunión que creo que vos asististe en Cáritas, la del mismo día Sí, 19 a la mañana, antes de la noche sí, de Yo Caballo, el 19 de diciembre, esto fue a la mañana, en donde un poco que habían estado, fue la CGT, el radicalismo, sí, Dualde, me vos, acuerdo. Moyano, estuvo Moyano. Moyano, Daer, qué sé yo, Sí, Cornide, o sea, todas las fuerzas, la iglesia, ¿no? Los sí, obispados, sí, sí, sí. como un grito desesperado Y, de que y, se vaya a y- caballo, y cayó de la Rúa de sorpresa porque no iba a de ir. sorpresa porque no estaba así, incluso dicen que fue caminando desde casa de gobierno y todo, que se bancó Mm, la puteada, bueno, esto está en algunos materiales que estuve sí, viendo, no pero más allá sé, no me consta. Estaba áspero el ambiente, ¿eh? me Estaba áspero, sí, imagino, me acuerdo que cuando salimos de ahí había movilizaciones en la calle. porque esto era 3 cuadras de casa de gobierno, la sede de Cáritas, ¿no? Es ahí en Sí, sí, Balcarce. sí, tres cuadras, sí, sí, ¿Y sí, cómo fue esa pero reunión, Aníbal? ¿Le pidieron concretamente que renunciara a Caballo ahí? eh, mira, la reunión mientras no estuvo de la Rúa fue durísima. ¿Y del gobierno Terminó. quién estaba? ¿Quién estaba Colombo? Ah, no, tanto no No, me pero acuerdo. estaría Colombo seguramente, Mestre, ¿No? La la verdad que no gente, me sí, acuerdo. ministros Sí más. me acuerdo de Moyano, Daer, Duhalde. Ahora, cuando llega de la Rúa se le siguió con esa crítica y le criticaron a Caballo y le dijeron que así no se podía seguir, y él dio como una cosa así, lo voy a pensar, lo voy a ver, etcétera, pero tenemos que seguir unidos. O sea, fue nada, anodino. No, eso es, Caracterización, no no, se hacía cargo de la situación. Él, en lugar de decir, ¿qué era lo que esperaba la sociedad? Se va a Caballo, pongo esto, tomo tres, cuatro medidas, brum. Bueno, acumulaba y enfrentaba la crisis. No sé sí, cuál ahí hubiera era si sido. entraba el PJ o no al gobierno, era un poco la disyuntiva, ¿no? Pero bueno, a ver, no estaba para hacerse el guapo, ¿entendés? ¿Y esto qué era qué sentís de la Rúa? ¿Qué caracterización? ¿Era como que él no se daba cuenta o era una estrategia, era un pensamiento? No, no, yo creo que él era así. Él era así. Es más, él admiraba a su hijo Antonio, más allá de que era hijo, pero porque Antonio era un tipo que tenía iniciativa, era más audaz, era lo contrario a lo que era
la imagen de la Rúa. Y entonces se proyectaba, por eso Antonio tenía tanto... Y fue endemoniado en la historia argentina, Antonio de la Sí, Rúa. sí, 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 bueno. Pero ¿por qué? Porque en realidad, cuando me parece que de la Rúa era esa personalidad, entonces vos tenés que hacer cargo que tenés esa personalidad. No podés eh, transformarla y hacerlo héroe cuando no te da. Y él, en lugar, vuelvo a repetir, de girar, hacerse cargo, hacerlo renunciar, ceder si se quiere, frente a esa situación, quiso mantenerse, acá no pasa nada, y 24 horas le duró eso. O sea que, pero digamos que el presidente manda, porque digamos, esto es novedad para mí en política, que no puedas convencer a alguien de una situación que se te cae encima, digamos. Es, presidente, si no se va a caballo, estos, o sea, estamos en el fondo Sí. del mar. De hecho, esto fue a la mañana No, del y 19. para él no, para él no. Eh, a ver, yo te voy a decir una cosa, yo con Dualde no tengo ningún vínculo político y siempre es más he confrontado con la construcción con todo de Dualde. Pero Dualde cuando estaba como presidente me llamaba para cosas de gestión, ¿entendés? Es decir, me decía, bueno, a ver, vamos a ver esto del mercado Hacienda, esto, otro. Era como Alguien gestionando, sí. gestionando con un opositor político y bien. Salvando esa distancia, no, había encuentros para tratar de resolver situaciones políticas. Lo mismo fue cuando fue lo de los redecuentos del Banco Central, etcétera. De la Rúa, que era de tu propio espacio político, te llamaba para decirte, mirá, tengo una persona amiga en tal lado, a ver si le podés mejorar la situación, el nombramiento. Entonces, era como que estaba en otra, ¿entendés? Era realmente... y con esto no lo quiero generalizar ni al radicalismo ni a los sectores de la ruista del radicalismo. Pero él, la verdad que a mí, que yo no lo conocía mucho, me dio toda una imagen de alguien que era un buen legislador, nunca un bueno al frente de un cargo ejecutivo donde requerís decisiones, esto, aceptar los conflictos, evaluarlos, no. Para ser legislador, bárbaro. Ya hacia el fin, digamos, ¿qué sentís que, porque hay como un mix de entre conspiración, digamos, en un momento, como se dice vulgarmente, le corrieron el banquito, más allá de las torpezas y la necedad fundamentalmente con el plan económico y con Cavallo, digamos, sectores de la oposición, del PJ que había triunfado en octubre y el grupo de los gobernadores del interior, toda esa movida de la Sota, Reutemann, el mismo Kirchner, etcétera. O la pueblada, digamos, porque ¿qué sentís que pasó? ¿Fue el pueblo el que forzó esa No, no, renuncia? yo creo que fue la sumatoria, es decir, primero la responsabilidad política de la alianza y en la cual también yo estaba con toda esa distancia, esas críticas, y desde la renuncia de Chacho mucho más, eh, había mucho mérito propio. Y de la limitación de no dar un golpe de timón cuando era necesario dar un golpe de timón. Después, los propios gobernadores veían la realidad política, esa realidad política, y entonces tomaron distancia, y al tomar distancia es como vos decís, y bueno, sacar el banquito, sí, bueno, pero no eran los que sostenían el banquito los gobernadores. Cada gobernador está, en todo caso, vinculado a su provincia. Tu gobierno es el gobierno nacional, los ministros y la estructura gubernamental. Entonces sí, se corrieron porque no nos iba a llevar puestos, eso es lo que decían los gobernadores, no nos va a llevar puestos de la Rúa. Y eso puede ser considerado sacar el banquito. Y bueno, pero esto es lo mismo, te soltó la mano. Y bueno, pero si no me tiene agarrado la mano, en realidad no, no me la soltó. Bueno, no había una situación donde los gobernadores tenían que sostener al gobierno nacional. Vamos, no lo Eh, hicieron y después la pueblada ayudó a que eso cayera. Es decir, no se iban a levantar todos los gobernadores y decirle de la Rúa renunciar. No. Frente al pedido de renuncia o a la crisis política no iban a salir a bancarlo. Estaba clarísimo eso. No estaba en condiciones el propio de la Rúa. Cuando quiso hacer algo ya era tarde, con la gente en la calle y pasó lo que pasó. hacia adentro, una de las últimas, hacia adentro del Frepaso, ya en los finales de la Rúa, ¿tenías espacio como esta lectura, digamos, o tenías que, tu urgencia era sostener el gobierno de No, la ciudad? sí, 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 yo no estaba, o sea, no te puedo decir porque
yo estaba como más, a partir incluso de la renuncia de Chacho y cómo se fueron dando las cosas, concentrado en la ciudad, a- en la gestión, y no estuve en y no me consta que haya habido unas reuniones así para ver cómo sosteníamos el gobierno, no, y si la hubo yo no estuve ni me enteré. Eh, Después vino el gobierno de la crisis, que a tal punto después de que se vayan todos, a mí me votaron de vuelta. Es decir, esto te marca también una situación que es para analizarla, ¿no? Porque yo estaba claramente uno dentro de ese es todo que se tenía que ir. Sin embargo, seguí, goberné en medio del desastre y a los poco tiempo hubo elecciones de vuelta y la gané, que fue cuando le gané a Macri, ¿no? Exacto. Aníbal, por último, el 19 de diciembre a la noche renuncia a Cavallo. También fue rara esa renuncia, él se enteró por la tele que había renunciado, bueno, todo ese folclore, pero la calle tomada, digamos, el famoso Sí, sí, nacimiento sí. del cacerolazo, ya veníamos con los movimientos sociales, saqueos, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Decretan estado de sitio, el 20 de diciembre parece que Rucau se sumaba al gobierno, todo ese corrillo que yo, represión, 40 muertos, el helicóptero, bueno, lo que la historia evoca duramente. ¿Cómo te encontró personalmente ese momento cuando vos te enterabas, siendo jefe de gobierno, que frente a tu oficina estaba no sé si estabas ahí, no sé dónde, pero ¿cómo te Yo pegó estaba personalmente? así, estaba en mi oficina, fue muy doloroso, era, eh, a ver, yo estoy ahora, en ese momento era terrible, era las imágenes, lo que pasaba, un gobierno que se caía, eh, nada, cierto grado de impotencia también para poder, era algo que superaba, digamos, cualquier posibilidad política en lo personal de cada uno o de un jefe de gobierno que hubiera estado ahí. Fue muy, muy doloroso porque también había sido nuestro gobierno. Y digo había sido porque ya, vuelvo a repetir, lo sentíamos como alejado a pesar de no haber sido ruptura formal. Y bueno, después sí hicimos una profunda autocrítica, de haber tenido que marcar mucha más distancia hacia afuera y claramente con anticipación. eh, pero bueno, las cosas se fueron dando así, sostuvimos y a partir lo que pasó ese día y lo doloroso, tuvimos que sostener, un gobierno porque la gente en definitiva, dependía de acciones sociales del gobierno porque si no, no podía vivir. Era tal la crisis, era tremendo. Y no digo del tema de los bancos solamente, la crisis social. Este, yo recuerdo que nosotros pasamos, de tener bolsones de comida que se entregaban, que eran unos 8.000, 9.000, a casi 100.000. ¿Por qué? Porque, y no era que yo dije bolsón de comida, no discutía la forma de asistencia social. Si no se llegaba con la comida en el momento, no se comía y tuvimos que, armamos todo lo que era ahí frente a la Facultad de Derecho, el Centro de Exposiciones Municipal en ese entonces, todo un equipo con, camiones que venían del Mercado Central para armar los bolsones de comida. Era un gobierno dedicado a eso. Bueno, el 19 y 20 fue una época triste, dolorosa, de la cual todos en el lugar que estuvimos involucrados, pero fue la peor forma, la más dolorosa de irse de la Rúa a su gobierno. Y bueno, hubo que seguir en medio de esa crisis y se siguió, algunos bien, otros mal, otros más o menos, después lo habrá dicho la gente cómo fue. Ok. Aníbal, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Muy amable.